Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 8. La ciudad del oro, de los tontos. Aquí estoy de nuevo con otro capítulo. Todavía me sorprende que un crossover de Bleach y Nikke, de entre todas las cosas, haya resultado tan popular, pero bueno, supongo que era algo que la gente quería ver. En fin, como siempre, gracias a todos los que han añadido la historia a favoritos, la han seguido o han dejado una reseña. Les estoy muy agradecida. Ahora, continuemos con el capítulo. Reinaba el silencio en la nave. Nel estaba absorta contemplando con asombro el paisaje desde la ventana, e Ichigo no tenía muchas ganas de charlar con quienes lo habían rescatado a él y a Nel. Claro, Emma y Vesti parecían bastante amables, pero, en contraste con la sonrisa tranquilizadora y amigable que Emma siempre lucía, Vesti estaba encorvada, con las mejillas sonrojadas. La única vez que intentó decirle algo en los últimos minutos, ella solo lo miró a los ojos por una fracción de segundo antes de chillar como un ratón y mirar frenéticamente en otra dirección. Maldita sea, de verdad creía que ya había superado la etapa escolar en la que lo confundían constantemente con un delincuente. No parecía tan intimidante, ¿verdad? Y cuanto menos se dijera de Ungba, mejor. Lo más amable que podía decir de ella era que al menos lo ignoraba. Con suerte, las cosas serían menos incómodas una vez que aterrizaran. Estaban entre aliados, lo sabía, pero aún así. Era casi como si intentara colarse en el arca, igual que cuando él y sus amigos invadieron la sociedad de almas. Este no era su hogar, esta no era su gente, y si lo que había dicho Blancanieves era cierto, los que dirigían el lugar eran unos idiotas. Le estoy dando demasiadas vueltas. Tengo que hacerlo. Al fin y al cabo, todos estamos del mismo lado, se dijo Ichigo. Tratar el arca como si fuera la base del enemigo, incluso inconscientemente, no le serviría de nada. Los raptures eran el enemigo, no el arca. La paranoia no me va a servir de nada. Aunque no haya nadie aquí que pueda ayudarnos a Nel y a mí a volver a casa, será mucho más cómodo esperar en el arca a que Urahara encuentre la manera de traernos de vuelta que quedarnos en la superficie. No le preocupaban los raptures. Por lo que había visto, los raptures que tenían alguna posibilidad de amenazarlo eran una rareza. La mayoría solo les resultaban una molestia a él y a Nel. No, luchar contra los raptures era algo que podía manejar. ¿Pero sobrevivir en la naturaleza salvaje solo con su espada y su ingenio? Eso era otra historia. Claro, le gustaba pensar que, llegado el caso, podría apañársela sin problemas, pero esa no era una teoría que estuviera ansioso por poner a prueba. Instintivamente, cerró las manos sobre la empuñadura de su zanpakuto, el tamaño del arma le obligaba a apoyarla contra el asiento a su lado. La figura de Zangetsu, envuelta en vendas, era una presencia reconfortante. Sinceramente, fue un alivio que ninguno del trío de rescate hubiera preguntado aún por Zangetsu, porque no tenía otra explicación para la situación que decir que era su espada. Al menos Nel tenía la excusa de soy un Nikke. Tendría que inventarse algo diferente y esperar que la llegada repentina de un humano no identificado y un Nikke al arca no despertara un interés especial en el órgano de gobierno. Solo le quedaba cruzar los dedos y esperar que el jefe de Absolute fuera una figura de autoridad más razonable que aquellas con las que había tenido el disgusto de tratar en el pasado. Tal como había previsto, el vehículo de transporte no tardó en llegar a su destino. Un rascacielos imponente dominaba la vista desde la ventana. No era el edificio más alto que Ichigo había visto jamás, pero su anchura y magnitud superaban con creces a cualquier otro. Se oyó un breve zumbido, seguido de un golpe seco que sacudió el interior de la nave al tocar tierra firme. Nel se enderezó en su asiento, con la mirada fija en algo que veía por la ventana junto a él. La luz inundó la nave, una luz solar artificial, sin filtrar, más brillante que la que dejaban pasar las ventanas tintadas al abrirse las escotillas a ambos lados de la nave. Una mujer se acercaba caminando, o mejor dicho, a grandes zancadas, al barco. Su ropa, un uniforme militar blanco con una franja negra en el centro y un abrigo a juego sobre los hombros, estaba impecablemente planchada, sin un solo hilo fuera de lugar. Además, la acompañaban 3 mujeres jóvenes, todas vestidas con trajes ajustados idénticos, viseras iguales sobre sus rostros y rifles automáticos en sus manos.
Vaya. Me pregunto qué probabilidades hay de que trillizos como esos se apunten al mismo trabajo. El pensamiento se le escapó de la cabeza apenas unos segundos después de haberlo concebido. Nick, que los había recogido a él y a Nell, bajaron del vehículo, saludando y poniéndose firmes mientras la mujer vestida de blanco se acercaba. No hacía falta ser un genio para darse cuenta de que debía de ser su jefa, Ingrid. Ichigo podía sentir la mirada de la mujer sobre él y Nell, evaluándolos, aunque sus ojos permanecieron en él solo por 1 segundo, 2 segundos si contamos el tiempo que pasó mirando a Zangetsu, antes de dirigir su atención únicamente a Nell. La mujer en cuestión tenía una presencia imponente. El abrigo que cubría sus hombros se movió, permitiendo que Ichigo la observara mejor. Sus ajustados pantalones blancos y su blusa negra resaltaban una figura curvilínea impresionante, no como la de Nell, Rapunzel o Emma, pero suficiente para llamar la atención. Obviamente, habría sido una tontería detenerse a mirarla, así que se concentró en su rostro. Era más joven de lo que él esperaba, dado que claramente era una importante comandante militar. 30 y pocos años, o como mucho 35. Ingrid, te reporto. Misión de rescate exitosa, dijo Eunhwa con voz breve y concisa. Ingrid asintió brevemente antes de volver a prestar atención a Nell. Síganme, los dos. Tengo preguntas para ambos, dijo la mujer de cabello castaño, con aspecto de estar buscando las palabras adecuadas. Él y Nell intercambiaron una breve mirada. Bueno, esto era todo. Nell mantenía el agarre en la vaina de su zanpakuto, con la otra mano a su costado, lista para agarrar la empuñadura de su espada en cualquier momento. Ojalá no lleguemos a ese extremo. Si Ingrid es amable, pues, genial. Si no, supongo que Nell y yo tendremos que ver qué hacemos a partir de ahí. Pero por ahora, estando ambos igual de desinformados, harían lo que Blancanieves les había aconsejado y seguirían el juego. No era ajeno a adentrarse de cabeza en terreno desconocido, pero sin nada que ganar y todo que perder siendo imprudente, optaría por la cautela por el momento. Los dos siguieron a Ingrid y a su trío de guardias idénticos mientras regresaban al edificio del que había salido la mujer elegantemente vestida, mientras que el escuadrón absoluto lo seguía de cerca. Haría todo lo posible para asegurarse de que la primera impresión que él y Nell tuvieran del arca no resultara ser también la última. Por lo que había visto al llegar volando, el arca podría haber sido una obra maestra de la evolución humana, pero a pesar de todo el cromo, los coches voladores y las armas láser que las películas y el anime le habían prometido, lo que veía ahora le parecía casi una decepción. El interior del edificio era, sinceramente, bastante parecido a cualquier otro edificio de oficinas en el que había estado, no es que hubiera estado en muchos, pero aún así. El grupo siguió a Ingrid hasta la cabina de un ascensor, donde esperaron varios segundos mientras los engranajes giraban y los mecanismos zumbaban, antes de que se abriera la gran puerta. Ustedes tres quedan relevados. Regresen a sus puestos. Señora. La niña del medio de las trillizas saludó, su cabello negro ondeando bajo su visera cerrada mientras ella y sus hermanas daban media vuelta y se marchaban. Una vez que Eunhwa y sus compañeras entraron en el ascensor detrás de él y Nell, Ingrid marcó un número en el teclado de la pared sin decir palabra. Se oyó otro fuerte zumbido debajo y encima de ellas, seguido del rápido ascenso del ascensor. Aquí dentro. Ahora mismo. La voz de Ingrid salió bruscamente después de que hubieran pasado algunas puertas en el piso al que habían llegado, sin esperar respuesta de Nell ni de él. La habitación a la que entró su grupo era muy probablemente el despacho personal de Ingrid, e Ichigo repasó mentalmente su evaluación de la mujer mientras escudriñaba la habitación. Era a la vez sumamente elegante y austero. No había mucho que decir sobre el mobiliario. Frente al robusto escritorio de madera, Ingrid se sentó, observando algo en la computadora que tenía delante antes de volver a mirar a Nell. Al menos, él suponía que era una computadora. Era más delgada y elegante que cualquiera de las voluminosas computadoras personales que había visto. Eunhwa, Emma y Vesti se colocaron detrás de él y Nell, permaneciendo firmes y en posición de firmes. Nell no perdió tiempo y se dejó caer en uno de los sillones, con las rodillas juntas con elegancia, mientras sostenía su zanpakuto horizontalmente sobre su regazo. Tras una breve pausa, él tomó asiento junto a ella, colocando con cuidado a Zangetsu contra el respaldo. Espero no rayar el cuero.
El hilo de pensamiento de Ichigo fue interrumpido por Ingrid, quien carraspeó. No eres una de las mías. Desde luego, no eres una de las de Suen. Esa mocosa jamás armaría a una de sus Nikke con armas tan tradicionales, reflexionó Ingrid, más expresando sus pensamientos en voz alta que cuestionando a Nejiel. Levantó la vista, un azul tan oscuro que casi parecía púrpura se clavó en los ojos color avellana de Nel. No eres una de los Mustang, ¿verdad? El labio de Ingrid se crispó, un leve gesto de ceño fruncido cruzó su rostro mientras sus ojos se dirigían momentáneamente hacia abajo, antes de levantarlos después de poco más de un segundo. Sin duda, te pareces a una de sus creaciones. Identifícate. ¿A qué escuadrón perteneces? ¿Cuánto tiempo llevas fuera del arca? Preguntó la morena con voz firme pero no acusatoria. Me llamo Nejiel, y no soy creación de Mustang ni de Suen. No tengo parentesco con ninguno de ellos ni con ningún Nikke bajo su mando, respondió Nel, con la voz desprovista de emoción alguna. De reojo, notó que su amiga parecía aburrida. No, no aburrida, sino distante. Esa era una faceta suya que apenas conocía, Nejiel Tuodelsbank, la tercera espada. Cada palabra era cuidadosamente medida, su voz uniforme y controlada, aunque en su cabeza severamente se preguntaba quiénes serían esas personas que Ingrid había mencionado. En otras palabras, Nel estaba fanfarroneando y lo estaba haciendo de maravilla. Esa no es una respuesta útil. ¿Quién es su fabricante? Merciless Industries o Tetraline, insistió Ingrid, ganándose una mirada inexpresiva y poco divertida de Nejiel. Ya te lo dije, no soy una creación de ninguno de los fabricantes que has mencionado. Los ojos de Ingrid se abrieron de par en par y Ichigo podía ver cómo la joven ataba cabos, la morena estaba sacando conclusiones precipitadas, pero la conclusión a la que llegaba era una que Nejiel había preparado cuidadosamente. Eso solo dejaría imposible. ¿Eres una peregrina? ¿Qué hace alguien como tú tan cerca del arca? Los dedos de Ingrid se deslizaron rápidamente sobre el teclado de su escritorio, y el semblante severo de la mujer se resquebrajó al sentir confusión e incredulidad. Una oleada de inquietud se extendió a sus espaldas cuando el trío vestido de rojo y negro se removió al oír la palabra. Pero lo que dice tiene sentido. Sus características no coinciden con las de ningún Nikke en servicio activo o retirado del arca, no se conocen miembros del escuadrón de combate cuerpo a cuerpo que sigan en funcionamiento, puede que sea eso. Murmuró Ingrid, pensando en voz alta en lugar de dirigirse directamente a Nel o a él. Tras unos minutos de tecleo frenético, Ingrid finalmente se calmó, aceptando aparentemente la verdad que se había inventado para sí misma. Ejem. En fin, sigamos. Volveré a preguntar, ¿qué hace un peregrino en el arca? Las interacciones con Nikke no afiliados son prácticamente inexistentes, solo en los últimos 15 años, podría usar ambas manos para contar las veces que nuestras fuerzas han interactuado, aunque sea esporádicamente, con peregrinos, y aún me sobrarían dedos. Venir aquí fue la decisión más inteligente, afirmó Nejiel con naturalidad. En serio, resonó la voz de Ichigo, reflejando la sorpresa de Ingrid. Nejiel lo miró de reojo, sin apartar en ningún momento la expresión impasible que mantenía. Sí, si hubiera dependido de mí no me habría separado de mis compañeros. No sabía si Nel lo decía en serio o si era otra de sus mentiras. Al menos esperaba que fuera mentira. Si de verdad no había querido dejar a Rapunzel y a sus amigos, pero había decidido hacerlo de todos modos. Algo desagradable le vibraba en el pecho. Como decía, la voz clara y serena de Nel resonó, calmando sus pensamientos. Venir al arca fue la mejor decisión posible. Permanecer en la superficie no era una opción viable. No cuando mi mayor responsabilidad es proteger a Ichigo de cualquier amenaza. Bueno, él apreciaba el gesto, pero su relación no era tan unilateral. Él cuidaba de Nel, así como confiaba en que ella cuidara de él. Ya veo. Entonces, lo encontraste, a Ichigo, en la superficie. Señora, ¿me lo permite? Los fríos ojos azules de Ingrid se posaron en Eunhva, que permanecía inmóvil como una piedra. Tranquila, Eunhva. ¿Qué ocurre? No puedo asegurar nada sobre el peregrino, pero el humano afirma ser un superviviente de la superficie. Según él mismo admite, nunca antes había puesto un pie en el arca.
Y teniendo en cuenta lo mucho que se quedó boquiabierto mientras volábamos, me inclino a creerle. Finalmente, la mirada de Ingrid se posó en él, la morena lo observó con no poca admiración, e incluso con un poco de respeto en su mirada. Ichigo, ¿verdad? Pareces joven, pero no puedo imaginar por todo lo que has pasado hasta ahora. Eres un superviviente nato, al menos, si has llegado hasta aquí. No la contradecía, aunque su opinión sobre él estuviera basada en mentiras y medias verdades. Me alegra haber llegado por fin al arca. Me costó mucho llegar hasta aquí, señora, añadió Ichigo, mientras Eunhua lo miraba con recelo. Le importaba un bledo lo que ella pensara de él, y sabía que no tenía el mejor historial tratando con figuras de autoridad, pero hasta ahora Ingrid no le había dado ningún motivo para no ser cortés con ella. Las primeras impresiones, claro, eran importantes. Ingrid lo observó en silencio durante un instante más, tamborileando con una mano sobre la madera de roble marrón oscuro de su escritorio. Las cosas serán diferentes para ti ahora, espero que lo entiendas. Su mirada azul acerada se posó en la enorme figura envuelta de Zangetsu. El arca no se parece en nada a los páramos sin ley de la superficie. Si quieres encajar aquí, tendrás que acatar las leyes del arca. Eso. Ingrid no podía estar refiriéndose a otra cosa que no fuera su espada. Te meterá en problemas. Al gobierno central no le agrada que los civiles anden armados, sin importar lo arcaica que sea tu arma. Apretó la mandíbula y alzó una mano para apoyarla protectoramente sobre la empuñadura de Zangetsu. Espero que eso no te suponga ningún problema. No había ninguna amenaza explícita en sus palabras, pero aún así pudo oír a Eunhua gruñendo a sus espaldas y a Vesti y Emma tensándose imperceptiblemente. En cierto modo, esperaba que Ingrid se ofendiera por eso, por lo que le sorprendió cuando sus labios se curvaron en lo que podría llamarse una sonrisa, la primera que veía en el rostro de aquella mujer autoritaria. Como ya dije, al gobierno central no le agrada que civiles armados anden por el arca. Usted no es civil y, francamente, no veo ninguna ventaja en intentar confiscarle el arma. Y menos mal que no lo hizo, porque si lo hubiera hecho, las negociaciones habrían terminado en ese mismo instante. Dicho esto, podía intuir hacia dónde se dirigía todo esto. Déjame adivinar, si quiero convertirme en ciudadano del arca, tendré que hacer algo con mi espada. Se sentía extraño dirigirse a Zangetsu con tanta frialdad, pero mencionar el nombre de su espada probablemente solo habría generado más preguntas de las que estaba preparado para responder. Nel tenía una cara de póker mucho mejor que la suya. Dame tu espada. ¿Qué? De todas las cosas que Nel o cualquier otra persona en la habitación podrían haber dicho, eso no era algo que él esperara. Ichigo, no usaré tu espada. Pero si puedo guardarla por ti. Ingrid. ¿Qué tan común es que Nick ande armado? Los ojos azules de la morena se iluminaron al comprender. Es mucho más común que los civiles anden armados. Y lo que es más importante, no es algo que el gobierno central vaya a cuestionar. No pretendo comprender su situación, pero ¿acaso conservar su arma no sería lo mismo que confiscarla? No voy a ir a ninguna parte sin Ichigo, así que no habrá problema. Ya veo. Entonces, ¿no viniste al arca solo para dejarlo allí? Ingrid dio marcha atrás, visiblemente confundida por la respuesta de Nel. Ya dije que protegerlo era mi máxima prioridad. No puedo hacerlo si estamos separados. Un silencio incómodo inundó la habitación. Tras unos segundos de tensión, Ingrid volvió a hablar, y aunque no podía verlos detrás de él, supo que Emma y sus compañeros la escuchaban con suma atención. Bueno, no tengo motivos para cuestionar tus motivaciones, pero, extraoficialmente, ¿por qué te interesa tanto protegerlo? Sinceramente, tengo curiosidad. La mayoría de los Nikke considerarían que con solo llevar a un humano como el sano y salvo al arca ya habrías cumplido con tu deber hacia él. Mi deber, como bien dices, no termina ahora que he traído a Ichigo al arca. Después de todo lo que ha hecho por mí, ni siquiera se me ocurrirá separarme de su lado. ¿Todo lo que él hizo por ti? La voz, suave y dócil, se oía con claridad en el silencio de la habitación. Todas las miradas se dirigieron a Vesti, la Nikke bajita y de pelo blanco. Sí, comenzó Nel, con una cálida sonrisa en su hermoso rostro.
Ichigo me protegió cuando yo no podía protegerme. Me cuidó cuando hubiera sido mucho más fácil abandonarme a mi suerte. Pero no lo hizo. Confió en mí sin tener motivos para hacerlo. Llevarlo aquí al arca no es suficiente para agradecerle la bondad que me demostró. Bueno, Nell estaba exagerando bastante. No diría que nada de lo que había dicho fuera mentira, pero, definitivamente estaba exagerando, en su opinión. Ella era una niña pequeña cuando la conoció. ¿Quién demonios dejaría a una niña sola en medio de hueco mundo? Oh. Ichigo giró la cabeza bruscamente para ver a Emma arrullando de alegría, con las manos en una mejilla mientras le sonreía. A su derecha, Eunhwa parecía debatiéndose entre mantener su ceño fruncido y creer las palabras de Nell, mientras que vestí. Las cejas de Ichigo se arquearon hasta la frente. La pequeña de cabello blanco parecía a punto de desmayarse. Basta. Creo que ya casi hemos terminado. La voz severa de Ingrid los devolvió a la realidad mientras la mujer se levantaba de su escritorio. Hay mucho que quisiera decir, pero, el labio de Ingrid se curvó y un leve ceño fruncido apareció en su rostro. La verdad es que estoy un poco sorprendido. Casi esperaba que ya estuvieras haciendo exigencias, comentó Ichigo, provocando un suspiro en Ingrid. No he hecho nada parecido porque, francamente, no tengo derecho a hacerlo. En definitiva, Nejiel no es una de mis soldados, y tú no eres ciudadana del arca. No gano nada exigiéndoles nada ni amenazándolos, y además, la oportunidad de trabajar con una peregrina de verdad es algo por lo que cualquier soldado que se precie vendería su brazo izquierdo. A pesar de toda la investigación y el reconocimiento que los exploradores son capaces de realizar, nuestro trabajo de campo palidece en comparación con el de los peregrinos que viven vagando por la superficie. Eso es, sorprendentemente razonable de tu parte. Como ya te dije, provocarte no me beneficia en nada. Aunque me encantaría que te unieras a un escuadrón, si tu única intención es asegurarte de que no le pase nada a tu amiga, no me interpondré en tu camino. Nell no mostró ninguna emoción al oír esas palabras, pero Ichigo sintió como su poder espiritual bullía en su interior. Menos mal que Ingrid no había empezado a hacer exigencias, de lo contrario habría descubierto por las malas que no había fuerza en el arca capaz de obligar a él o a Nell a hacer nada que no quisieran. Gracias por su comprensión. Está bien. De todos modos, todo esto es extraoficial, el único personal al tanto de tu llegada y la de Ichigo está bajo mi supervisión directa. Así, el gobierno central o ese mocoso insoportable no tendrán ningún motivo para atacarte. Ni para atacarlo a él por ser cercano a ti. Probablemente Nell se preguntaba quién era la mocosa insoportable que Ingrid había mencionado, ya que esa era una de las pocas fisuras que había visto hasta ahora en su fachada profesional, pero Nell siguió adelante, centrándose en cuestiones más importantes. ¿Por qué aceptas todo esto con tanta naturalidad? Por favor, no malinterpretes mi pregunta como falta de aprecio, solo tengo curiosidad. Porque, Nejiel, para ser francos, un peregrino enfadado no es algo que ninguna persona cuerda querría tener delante. Lo único que sabemos de los de tu especie es que suelen poseer armas, tecnología y capacidades de combate muy superiores incluso a las de nuestros escuadrones mejor entrenados. Si te encontraras cara a cara con una máquina de matar, ¿te esforzarías por provocarla? Bueno, esa era una forma de dejar clara su postura. Estaban en un aprieto si Ingrid buscaba la inexistente tecnología avanzada de Nell, pero sus habilidades innatas de Hollow probablemente servirían como un buen farol si realmente tuviera que demostrar algo. Ahora que hemos terminado con las presentaciones, síganme, dijo Ingrid, pasando junto a él y a Nell sin siquiera girar la cabeza. Espera, ¿a dónde vas? Les dije que me siguieran. A menos que prefieran no usar los baños ejecutivos para asearse. Señora, ¿es eso apropiado? Son mis baños, Eunhwa. Puedo hacer con ellos lo que quiera. Ignoró la discusión entre Ingrid y su subordinado, se levantó de la silla y cargó a Sangetsu, antes de volverse para mirar a Nell. Le resultaba extraño siquiera considerar dejar que otra persona sostuviera su zanpakuto. Pero si tenía que elegir entre eso o ser constantemente señalado por la policía del arca, era un sacrificio que tendría que hacer. Al menos, si Nell estaba cerca, Sangetsu nunca estaría lejos. Y, lo que es más importante, por todo lo que había vivido hasta ahora, no necesitaba a Sangetsu para defenderse.
Podía destrozar raptures con sus propias manos sin problema. ¿Pero a Zangetsu le parecería bien? Rey, ¿por qué demonios dudas? Créeme, no tengo ninguna objeción a dejar que esa nena ponga sus manos sobre. Cállate. Nadie te pidió tu opinión, gruñó Ichigo en su mente. Tenía que ser su maldito Hollow quien solo se fijara en esas cosas. La verdad, teniendo en cuenta su compañía estos últimos días, era un milagro que el pálido bastardo no hubiera expresado con más vehemencia cuanto apreciaba a los compañeros de viaje de Ichigo. El viejo Zangetsu permaneció curiosamente silencioso, lo que Ichigo interpretó como una señal de aceptación mientras Nel tomaba a Zangetsu por el asa, se lo colgaba a la espalda y luego se giraba para seguir a Ingrid por el pasillo. Señora, ¿está segura de que esto es prudente? Les está dando demasiada libertad a ambos. Demasiada, en mi opinión, dijo Eunhwa, observando el vapor que salía del baño ejecutivo y se elevaba por debajo del marco de la puerta. A su lado estaba la propia directora ejecutiva. Emma y Bestie habían sido enviadas a buscar ropa de repuesto para las prendas desgastadas con las que habían llegado sus invitados. ¿Y cuál sería tu recomendación profesional, Eunhwa? Ingrid miró a la líder de su escuadrón más condecorado con fría indiferencia. Contención para Nikke. Todavía no hemos confirmado si realmente es una peregrina o no. En cuanto al humano, no importa. Simplemente desháganse de él y que alguien más se encargue. No necesitamos confirmar nada que no se haya confirmado ya. Nejiel, si ese es su nombre, no coincide con las especificaciones de ningún Nikke producido por Tetra, Elysion o Misilis en ninguna base de datos. Ha estado bajo vigilancia desde el momento en que entró al edificio. Dijo que no fue fabricada por ninguna de las principales compañías de ARC, y me inclino a creerle. Chat Roland no tiene ningún escuadrón operativo que el gobierno central desconozca, y todos los supuestos secretos de Misilis ya son conocidos por nosotros. Además, sé lo que piensas de los humanos, Eunhwa. Pero él es diferente. ¿Cuántos humanos serían capaces de sobrevivir solos en la superficie durante tanto tiempo como él? ¿Pretendes convertirlos en activos para Elysion?, preguntó Eunhwa tras una pausa, frunciendo el ceño. No tengo intención de hacer nada, Eunhwa. No niego que la experiencia y las habilidades de una peregrina serían una gran ventaja para nosotros, pero obligarla a servir solo nos traería problemas. Lo mismo ocurre con Ichigo, ya que la peregrina parece estar siempre a su lado. Por ahora, les ofreceré mi ayuda. Si deciden devolverme el favor, mucho mejor. Si no, bueno, incluso en el futuro, nos conviene que tengan una buena opinión de Elysion. ¿Crees que Misilis sería igual de amable? La mirada gélida de Eunhwa se dirigió al suelo. No, Merciless Industry no habría mostrado la misma amabilidad que Ingrid hacia sus marginados de la superficie. Conociendo la personalidad y las preferencias del director ejecutivo de Misilis, Nejiel ya estaría camino a una mesa de operaciones para ser operada, todo para que sus secretos fueran revelados a la ávida empresa tecnológica. A pesar de todos los avances tecnológicos de Nikke que se habían producido en el último siglo, ninguno de los tres grandes fabricantes se había acercado siquiera a rozar la superficie del tipo de tecnología que se había empleado en la creación de las originales Goddesses of Victory. Ingrid suspiró, recostándose contra la pared. En ese momento, su máxima prioridad era asegurarse de que el peregrino que había aparecido repentinamente frente a ella no tuviera motivos para considerarla una amenaza. Claro, había jurado proteger a la humanidad, y dado que había mantenido su juramento de servir con nada más que los harapos que llevaba puestos y la espada en sus manos, Ingrid no quería arriesgarse a enemistarse con un posible aliado. Los aliados, recursos, tan valiosos escaseaban en estos tiempos. ¿Quién sabía qué tipo de información y habilidades podría aportar la Nikke de pelo verde de la superficie? Ingrid dudaba que tuviera la oportunidad de que una de las instalaciones de Elysion le hiciera mantenimiento a Nejiel. La Nikke claramente lo necesitaba. Las cicatrices de batalla eran extremadamente raras en cualquier Nikke. En lugar de persistir en un cuerpo dañado, la mayoría optaba por transferir su cerebro a un cuerpo de reemplazo y regresar a la lucha como nueva. Probablemente esa no sería una opción con Nejiel, ya que ni siquiera los cuerpos más avanzados disponibles habrían podido igualar las especificaciones de combate de un peregrino. Sus pensamientos volvieron a lo que Eunhwa había dicho minutos antes. Sí, era consciente de que estaba siendo increíblemente generosa tanto con Nejiel como con el humano al que había rescatado.
Pero Ingrid había sido soldado durante años, décadas más de lo que sugerían sus rasgos relativamente juveniles. Durante todo ese tiempo, había mantenido una reputación intachable y estelar como la mente táctica más brillante del arca. Todos los Nidke eran peligrosos. Por eso, los NIMF, las nanomáquinas inyectadas en el cerebro de cada Nidke, incluían un mecanismo de seguridad que les impedía atacar a los humanos. Una peregrina como Neyel probablemente no habría tenido tales restricciones. Los Nidke de la superficie, en general, desconfiaban tanto de las fuerzas del arca como de los raptures. Mentiría si dijera que los peregrinos no tenían buenas razones para ser hostiles tanto hacia el arca como hacia los raptos. Aún teniendo eso en cuenta, no pudo evitar sentir que provocar al Pilgrim, un guerrero especializado en el combate cuerpo a cuerpo, habría sido como pinchar a un oso grizzly dormido con un palo y esperar que no la atacara. En los 100 años transcurridos desde que la humanidad perdió la mayor parte de sus recursos y se vio obligada a vivir bajo tierra, el arca aún no se había acercado a igualar la tecnología, ahora perdida hace mucho tiempo, que había creado a los legendarios Nidke modelo Grims que conformaban el escuadrón diosa. Esos legendarios soldados habían sido la cúspide absoluta de los logros tecnológicos de la humanidad en la fabricación de Nidke. Como una sola unidad, habían logrado detener a Anachiro, el Nidke convertido en hereje que prácticamente por sí solo había sido la sentencia de muerte que anunciaba el fin de la raza humana. Que el escuadrón diosa hubiera podido enfrentarse al arma de destrucción masiva andante de cabello blanco y salir victorioso. Diablos, si Elysion pudiera tener como aliado a alguien siquiera cercano al nivel de Dorothy, Caperucita Roja, Scarlet, Rapunzel o Blancanieves, su compañía estaría muy por encima de cualquier cosa que sus competidores fueran capaces de hacer. Se sintió un poco incómodo al entrar en un lugar tan elegante. La oficina de Ingrid era tan austera como ella misma, lo que hacía que la calidad de la vivienda destacara aún más. Los baños no eran diferentes. Los suelos de baldosas blancas, las paredes de mármol, todo estaba impecable. No, no solo impecable, sino inmaculado. Las demás comodidades también estaban relucientes, aunque nada más le parecía opulento. Al menos Ingrid no había optado por nada ridículo, como inodoros chapados en oro o lavabos de cristal. El baño aún le hacía sentir como si hubiera entrado en un hotel de lujo de 5 estrellas, de esos que están totalmente fuera del alcance económico de su familia. De pie en la ducha, con el agua corriendo libremente, se sentía como nuevo. La mugre y la suciedad acumuladas durante una semana y media se estaban desprendiendo con el agua, y mentiría si dijera que no se sentía mucho mejor. Todavía quedaba todo un mundo desconocido ahí fuera, y él y Nell no habían avanzado nada en su objetivo de encontrar el camino de regreso a su propio mundo, o a su propio tiempo, fuera lo que fuese, pero al menos habían superado la etapa en la que tenían que sobrevivir a duras penas en la naturaleza. Las cosas estaban mejorando. ¿Cuánto tiempo había pasado? ¿Décadas? Probablemente. ¿Siglos? Ojalá que no. Neyel suspiró feliz mientras se pasaba las manos por su larga melena esmeralda, sintiendo el agua caer sobre ella. ¿Cuánto tiempo había pasado desde la última vez que había podido disfrutar del simple privilegio de lavarse, en lugar de vivir en las arenas sin ley de hueco mundo como una Hallow cualquiera? Como un animal. Se suponía que esos días habían quedado atrás. Aizen le había devuelto su humanidad y les había dado a ella y a sus hermanos la oportunidad de vivir como personas, no como monstruos, y le debía una gran deuda por eso. O eso creía. No movió un dedo para salvar a Pesche ni a Dondochaka de la brutalidad de Noitra, y no dedicó ni un segundo a salvarla después de que el ataque de Noitra la dejara indefensa, débil y exiliada. Ni siquiera envió a nadie a buscarla a ella ni a sus hermanos. En el pasado, le debía un favor a Aizen, pero ya no. El agua que perlaba su piel, empapaba su cabello y se acumulaba entre sus inmensos senos para desprender la suciedad y la mugre de quién sabe cuántas décadas era prueba de que había dado los primeros pasos para volver a vivir como una persona. El leve murmullo del agua corriendo tras la pared de enfrente ya se había desvanecido hacía rato cuando finalmente salió de la ducha, envuelta en una suave toalla blanca. Para cuando terminó de secarse, debían haber pasado al menos 15 minutos desde que Ichigo terminó lo suyo. Al salir del baño, sujetando con fuerza la toalla contra su torso para evitar que se soltara, Nell miró a su alrededor buscando alguna señal de su amiga y sus benefactores.
Estaba sola en el pasillo, pero el sonido de voces que hablaban detrás de una puerta al final del pasillo la alertó de a dónde se habían ido todos. Te lo digo, no voy a dejar que me hagas eso. Has hecho mucho por Nell y por mí, pero eso no va a pasar. El tono de voz alzado de Ichigo la hizo acelerar el paso, y apenas un instante después irrumpió por la puerta. Ichigo. ¿Está todo bien? Te oí gritar. Nell dejó la frase inconclusa, mirando alrededor de la habitación. El trío absoluto se había quedado rígido al verla entrar, como si hubieran intentado sacar armas que no llevaban consigo, mientras Ingrid levantaba las manos con gesto desarmador, mostrándole a Nell que estaban vacías. Ichigo ya vestía ropa nueva, vaqueros, camisa y chaqueta negras, su atuendo de Shinigami había desaparecido. Todo está bien, Nell. Ingrid solo me estaba ofreciendo ponerme el chip, dijo Ichigo con voz cortante. El adolescente apartaba la mirada a propósito, incapaz o reacio a mirarla directamente. ¿Chipsado? Nell repitió el término desconocido, mirando de Ichigo a Ingrid y luego de vuelta a Ingrid. Como le explicaba al señor Kurosaki, resonó la voz firme y clara de Ingrid. Segaramente le había dado su apellido mientras ella estaba fuera. Todos los ciudadanos del Arca deben llevar un chip de identificación implantado. Repito, le recomiendo encarecidamente que se lo implante. ¿Y qué pasa si no lo consigo? La máscara impasible de Ingrid se resquebrajó ligeramente, dejando ver los primeros indicios de un ceño fruncido incómodo. Entonces serás catalogada como no ciudadana y no podrás acceder a ningún servicio ni instalación oficial dentro del Arca. Aparte del borde exterior, no habrá ningún lugar donde puedas vivir o trabajar. Los profundos ojos azules de Ingrid se detuvieron en la voluptuosa figura de Nell, la arrancar que se mantenía protectoramente cerca de su compañera. Dicho esto, no puedo ni voy a obligarte a obtener una identificación ciudadana si no la deseas. Teniendo en cuenta lo particulares que son tus circunstancias, estoy seguro de que puedo encontrar una solución alternativa. Una placa o tarjeta de identificación, por ejemplo. Tendrás que llevarla contigo en todo momento, obviamente, pero considerando tu aversión al implante del chip de identificación, debería ser más aceptable. Sí, funciona, respondió Ichigo, dejando ver parte de la tensión en su rostro. Mira, no quería empezar una pelea ni nada. Simplemente, no me siento cómodo dejando que alguien me implante algo así. ¿Puedes conseguirle a Nell una tarjeta de identificación también? Dudo que ella quiera un implante más que yo. Eso es, un poco más complicado. En realidad, nunca antes habíamos tenido una peregrina como ella en el Arca. Tampoco debería ser un problema hacerle una identificación falsa. Indicar a Elysion como su fabricante evitará cualquier problema relacionado con su condición de superviviente de la superficie. Me suena mejor que un implante de chip. ¿Te parece bien, Nell?, murmuró Ichigo antes de volver a mirarla, manteniendo sus ojos fijos en los de ella y no en nada que quedara expuesto o exhibido con orgullo por la toalla que la envolvía. Esos términos también son aceptables para mí. Excelente. No es precisamente lo que yo llamaría una situación ideal, pero no me sorprende que tampoco quisieras las patatas fritas. Ahora que eso está resuelto. Emma, ¿puedes enseñarle a Nell lo que trajiste? Claro que sí, Ingrid. Yo también estaría encantada, dijo alegremente la mujer alta y voluptuosa, cargando varias bolsas de la compra. Fue con muy poco tiempo de antelación, así que tuve que calcular las tallas a ojo, por lo que puede que algunas cosas no queden del todo bien, pero intenté conseguir varias tallas diferentes para los conjuntos, así que algo debería funcionar. Ichigo sintió que se le ruborizaban las mejillas al comprender lo que significaban las bolsas que la corpulenta morena llevaba en brazos, y sin siquiera dirigir una palabra más a Ingrid o a sus subordinados, salió disparado por la puerta. Un suspiro de fastidio seguido de una risita divertida lo acompañó cuando Eunhwa y Emma también salieron al pasillo, seguidas por la propia Ingrid y la diminuta Vesti. Tras la desagradable sorpresa de esa tontería de la identificación, fue un alivio ver que aún había gente que respetaba la privacidad. Todo lo que había oído sobre esa estupidez de los implantes le resultaba repugnante, pero al menos le ayudaba a no pensar en su bellísima y desnuda compañera de la habitación de al lado, que, a juzgar por el crujido de la tela, se probaba su ropa nueva. Repasar lo que Ingrid le había contado era la manera más fácil de distraerse de la presencia de Nell en la habitación de al lado.
Todavía no tenía todos los detalles sobre quién era Ingrid ni cuál era su papel específico en el arca. De hecho, no tenía ninguna información sobre la posición de la mujer, salvo que era alguien muy importante. No hacía falta ser un genio para darse cuenta de eso. Todo el asunto de la identificación le resultaba repugnante. No era muy aficionado a la ciencia ficción, eso era más lo de Misuiro que de cualquier otro en su grupo de amigos. Pero la idea de tener que implantarse algo solo para poder acceder a los servicios del arca. ¡Qué horror! Ni hablar. Al menos Ingrid había estado dispuesta a ceder. Se alegró de no haber tenido que romper lazos tan pronto después de haber llegado finalmente al arca. ¿Cuál era ese nombre que Ingrid había mencionado? El borde exterior. Allí era donde, según ella, vivían y trabajaban las personas sin chips de identificación. Esa era otra pista que valía la pena investigar. Por ahora, la tendría presente. Nell frunció ligeramente el ceño mientras se ajustaba de nuevo la blusa blanca de manga larga. Con una figura como la suya, usar algo con botones era una mala idea, pero por primera vez en su memoria desde que recuperó su forma humana, la blusa que llevaba le quedaba un poco suelta en el busto. Había varios conjuntos de ropa interior, cada uno de una talla ligeramente diferente, afortunadamente, uno de ellos le quedaba bastante bien. Nell estaba casi segura de que Emma simplemente había calculado a ojo qué talla de sujetador necesitaría antes de comprar varios conjuntos con la esperanza de que al menos uno le quedara bien a Nell. El resto de su nuevo atuendo le quedaba más o menos bien. La falda blanca plisada era más corta de lo que hubiera preferido, apenas un poco más que una minifalda que le llegaba a medio muslo, pero al menos cubría lo necesario. Nunca antes había usado medias, pero la fina y translúcida prenda blanca que llegaba hasta justo debajo de la falda hacía que la pequeña prenda se sintiera un poco menos ligera. En definitiva, no podía quejarse. Después de pasar una semana vestida solo con harapos que apenas se le pegaban al cuerpo, y luego con el ponchó prestado de Blancanieves, se sentía casi demasiado arreglada. Ojalá tenga la oportunidad de devolver la prenda prestada a su dueña. Ahora, vestida como una persona común y corriente y no como una carroñera del desierto, salió al vestíbulo. ¡Oh, Dios mío! TCH. Oh. Ichigo giró la cabeza al oír las reacciones del trío Absolute ante la nueva y mejorada Nell. ¡Wow! Fue lo primero que dijo, su lengua ya se movía antes de que su cerebro pudiera reaccionar. ¿Te ves bien? ¡Oh! Terminó torpemente, antes de que los brazos de Nell lo envolvieran como una anaconda aplastando a su presa. Un coro de exclamaciones de sorpresa resonó a su alrededor, pero Ichigo se mantuvo firme, soportando la efusiva muestra de afecto de la arrancar. Gracias, Ichigo. A mí también me gusta tu ropa, exclamó Nell, liberándolo de su fuerte abrazo. Por suerte, no duró más de un segundo, de lo contrario, el escuadrón absoluto habría tenido que sacarlo a la fuerza. Una tos irritada proveniente de detrás de ambos le recordó dónde estaban y que ese no era el momento ni el lugar para perder la concentración. Si ya han terminado, creo que lo mejor es que nos demos prisa. La molestia no llegó a reflejarse en los ojos de Ingrid. No lograba descifrar la expresión de su rostro, pero había algo nuevo en la forma en que los miraba a él y a Nell. ¿Es esta la parte en la que nos despides tan contentos? Difícilmente. Sugiero que visites el arca por un rato. 1 o 2 horas, no necesitaré más tiempo para tener lista tu nueva residencia. ¿Nuestra residencia? Ichigo repitió la palabra a Ingrid, quien suspiró. A menos que te hayas convertido de repente en propietario de una casa en el arca en los últimos 30 segundos, voy a suponer que Nell y tú necesitan un lugar donde alojarse. Ya se me ocurren varios sitios que serían adecuados. Tranquilos, apartados, si ella, y por extensión tú, quieren privacidad, la tendrán. Con cada palabra, sus cejas se acercaban más a desaparecer entre su erizada línea de cabello naranja. El mentón de cabra se habría reído de la idea de que fuera dueño de una casa antes incluso de terminar la secundaria. Diablos, él mismo apenas podía creerlo. Si decía la verdad, claro. ¿No es un poco exagerado? O sea, no voy a negar que estoy agradecido, pero de verdad te has esforzado mucho por ayudarnos a Nell y a mí. Que nos rescataran de la superficie fue una cosa,
Conseguirnos ropa fue otra, pero, ¿nos has dado una casa entera? Es demasiado bueno para ser verdad. No quería sonar grosero, pero todo lo que había vivido y aprendido le había enseñado a desconfiar de este tipo de cosas. Dicho esto, no era una arrogancia infundada decir que no había nada que Ingrid pudiera hacerles a él o a Nell para intentar usarlos en su contra. Supongo que no puedo culparte por decir eso. Sé cómo suena, pero confía en mí. No hay ningún compromiso. Lo mejor para todos es que mantengan un perfil bajo en el arca. Sobre todo para ella, dijo Ingrid, dirigiéndose específicamente a Nell. Y no dije que les fuera a dar una casa. Eso llamaría demasiado la atención. No, ya tengo un lugar en mente. 2 habitaciones, baños, un espacio compartido para el entretenimiento. Debería ser más que suficiente para sus necesidades. El apartamento estará listo en un par de horas, así que, como les dije, les aconsejo que den una vuelta por el arca hasta que su residencia esté lista. Las llamaré cuando sea el momento de mudarse, afirmó Ingrid, entregándoles a ambas un par de dispositivos delgados y rectangulares. ¿Esto es algún tipo de teléfono? Nunca había visto nada igual. El dispositivo futurista que tenía en sus manos había captado toda su atención, impidiéndole pensar en el hecho de que, al parecer, él y Nell vivirían juntos. Al mirar por encima del hombro, soltó una risita. Por la expresión de total perplejidad en el rostro de Nell, era evidente que no tenía ni idea de lo que sostenía. Todo sonaba demasiado bueno para ser verdad. En realidad, no tenía ningún plan concreto sobre qué hacer una vez que llegara al arca, más allá de improvisar, pero en tan solo un par de horas ya tenía varias mudas de ropa, un teléfono móvil del futuro y un apartamento en camino. Una vez resuelto todo eso, sin duda sería más fácil esperar a que Urahara encuentre la manera de traerlos a él y a Nell de vuelta a su propio mundo. Bueno, supongo que esto es todo. Lo logramos, comentó Ichigo, recostándose en el banco con vista al pequeño parque público. Nell se acomodó a su lado, sin decir nada, simplemente observando a los niños felices que jugaban en el césped. Había 1 o 2 familias, padres jóvenes que habían sacado a sus hijos a tomar el aire fresco y el sol. Los sistemas sintéticos que recreaban el aire y el sol naturales del mundo exterior hicieron un excelente trabajo, sinceramente, Ichigo no notó la diferencia. Los transeúntes que pasaban por la calle a su alrededor se mantuvieron a una distancia prudencial de la pareja, pero aún así Ichigo no pudo evitar mirar a su alrededor, absorbiendo las vistas. Era una de las escenas más inusualmente normales que jamás había visto. Era una sensación extraña ver algo tan común como otras personas en la calle después de todo lo que había tenido que afrontar para llegar hasta allí. Nell aún se estaba acostumbrando a su teléfono, había estado trasteando con él hasta hacía poco, y finalmente dejó de hacerlo una vez que completó la hercúlea tarea de introducir la información de contacto de Ichigo en su lista de contactos. Por un lado, no estaba seguro de la utilidad que algo así le pudiera brindar a Nell, ya que ella podía detectar su presión espiritual para averiguar dónde estaba, y él podía hacer lo mismo, pero por otro lado, si planeaba hacer amigos aquí, tener un teléfono definitivamente le sería útil. Nell se puso de pie junto a él, y una mano se posó sobre su estómago. Nell. ¿Pasa algo? No, todo está bien. Solo tengo hambre. ¿Quieres ir a buscar algo de comer? Me parece bien. Ingrid nos llamará cuando esté lista. Mientras no nos alejemos demasiado de su edificio, no tendremos problema. No es que perderse fuera una opción, ya que era imposible perder de vista un edificio tan imponente. El altísimo edificio de oficinas de Ingrid era, sin duda, el más grande en un radio de al menos 1,5 kilómetros. Aparte de las vallas publicitarias holográficas, la ausencia de coches o cualquier otro vehículo en la calle y los edificios de aspecto ultramoderno, no se habría sentido muy diferente a pasear por las calles de una ciudad como Tokio, en mi país de origen. Los ojos de Nell escudriñaban atentamente su entorno, no en busca de enemigos, sino de un lugar para comer, ya que el murmullo audible que emanaba de su abdomen era una clara señal de su hambre. Sinceramente, aún le sorprendía lo bien que habían salido las cosas hasta ese momento. La sociedad de almas no se había mostrado amigable con él y sus amigos hasta después de que casi muriera varias veces. En comparación, no ignoraba que Ingrid les había extendido la alfombra roja a él y a Nell. Bueno, más concretamente, Nell.
Dudaba que su recibimiento hubiera sido igual de cordial si él no les hubiera dejado claro a Ingrid y a sus soldados que ella iba a donde quiera que él fuera. Ingrid no dejaba de llamarla peregrina. Supongo que ese es el término oficial para los Nikke, como Rapunzel y sus amigas. Lo que decía Ingrid coincide con lo que me contó Blancanieves, no han tenido contacto con el arca a pesar de todo el tiempo que han pasado en la superficie. Así que él venga aquí voluntariamente, a quien Ingrid considera una peregrina, es algo muy importante. Bueno, da igual. Al final, todo les había salido bien a él y a Nell. No había tenido que recurrir a la violencia, la identidad de Nell estaba a salvo y habían llegado al arca pacíficamente. Teniendo en cuenta su historial hasta ahora en turismo espiritual, su viaje al arca había transcurrido sin incidentes. La verdad es que no estaba acostumbrado a que las cosas transcurrieran con tanta tranquilidad. Repítelo. Repítelo, cabrón. ¿Qué te pasa? ¿Estás sorda? Ya te dije que aquí no atendemos a gente como ella. Este establecimiento es solo para humanos. ¿Acaso leíste el letrero de afuera? Ninguna de esas malditas máquinas es bienvenida aquí. Ichigo, cálmate. Por favor, no lastimes a nadie por mi bien. Oh, este idiota tuvo suerte de que en él tuviera un agarre de hierro en el puño que se estaba preparando para clavarle en la cara, de lo contrario ya estaría boca abajo en el suelo, inconsciente como una luz. Él lo sabía. Sabía que las cosas iban demasiado bien. Así eran las cosas para él, nada era fácil. Pero esto, la hostilidad manifiesta que el dueño del café había mostrado en el momento en que cruzaron la puerta. Tenía que admitir que lo había pillado desprevenido. La cafetería en sí no tenía nada de especial, no parecía ni demasiado elegante ni demasiado descuidada, y en otras palabras, era un establecimiento de comida perfectamente normal. Por eso, encontrarse con algo tan inesperado lo había descolocado por completo, incluso antes de que perdiera los estribos. El racismo no le era ajeno, estaba orgulloso de contar con Char como uno de sus mejores amigos, el compañero que le cubría las espaldas, y había estado metido en muchas peleas durante sus años de escuela secundaria que habían comenzado o terminado con él noqueando a algunos punks idiotas porque pensaban que el hecho de que Char fuera medio mexicano significaba que no pertenecía a la ciudad de Karakura. En ese momento, lo único que salvaba al hombre regordete y calvo que lo miraba fijamente desde el otro lado del mostrador de un ojo morado que le duraría el resto de la semana era el hecho de que él claramente no quería que perdiera los estribos. Ichigo, no te preocupes. Podemos ir a otro sitio. Todo irá bien. Eso no está bien, Nell. No puedo permitir que este tipo te hable así. Ichigo, la voz de Nell ya no denotaba ni el más mínimo rastro de preocupación, solo una calma inquebrantable. Me han llamado cosas peores, seres mucho peores. Por favor, déjalo. No vale la pena. Y lo que es más importante, se inclinó y le susurró las siguientes palabras al oído. No olvides que tu cuerpo es el de un Shinigami. Tu cuerpo es mucho más poderoso que el de un humano común. Los ojos de Ichigo se abrieron de par en par al darse cuenta de lo que sucedía. El adolescente de cabello naranja bajó inconscientemente el puño mientras el dueño del café lo miraba con desprecio. El gordo cabrón no se dio cuenta de lo cerca que estuvo de morir. Si Ichigo le hubiera dado un puñetazo sin reservas, cosa que no hizo, no le habría roto la nariz. Le habría volado los sesos hasta la pared de enfrente. Lo menos que se podía decir al respecto era que el resultado no beneficiaba a nadie, y menos aún a él y a Nell. Bien. Nos vamos. Espero que todos se intoxiquen con la comida, gruñó Ichigo, saliendo furioso por la puerta del café, escondiendo sus puños apretados en los bolsillos de su chaqueta de cuero. Nell lo siguió en silencio, lanzando una sola mirada hacia la puerta. Sinceramente, no era solo ese imbécil racista lo que le había sacado de quicio. Lo que le molestaba era que, de la docena de personas que había en el restaurante, sin contarlo a él, a Nell y al dueño, ninguna había alzado la voz para defenderla. Diablos, estaba casi seguro de haber visto a algunos de esos imbéciles sonriendo cuando el dueño le exigió a Nell que se marchara. Podía oír algo desagradable en el interior, incluso mientras él y Nell se alejaban del café. Se reían. Esos malditos imbéciles se reían, como si el hecho de que el dueño le negara el servicio a Nell por ser Nikke fuera algo gracioso para ellos. Ni siquiera importaba que Nell no fuera Nitka,
lo que resultaba más horrible que cualquier otra cosa era el sentimiento en sí. El trato que Nell había recibido era tan rutinario, tan aceptado, que ningún cliente del restaurante había pensado que mereciera ser denunciado. No se trataba de un incidente aislado, sino de algo totalmente común. Daba igual el tipo de negocio, si ese trato era habitual, era seguro que Nell recibiría el mismo trato en cualquier otro sitio. Fue simplemente, tan estúpido. Se dejó llevar por Nell calle abajo, pero interiormente su mente era un caos. Recordaba el sincero abrazo de Rapunzel, la promesa obediente de Blancanieves y el juramento que Scarlett había hecho sobre su espada. ¿Era este el hogar que estaban luchando por proteger? Han estado protegiendo el arca durante el último siglo sin recibir agradecimiento, sin apoyo y sin suministros, ¿y a esta clase de personas están protegiendo? Mierda. Eso lo enfureció. No le había tomado más que unos pocos días conocer a ninguna de las tres pioneras, y la sola idea de que alguien pudiera ser tan imbécil con alguien tan obediente como Blancanieves, tan decidida como Scarlett o tan maravillosa como Rapunzel era suficiente para que le hirviera la sangre. La sociedad de almas tenía sus problemas, pero al menos las familias nobles a cargo sabían cuánto se esforzaban los 13 guardias de la corte en defender el más allá. ¿Acaso los humanos que vivían en el arca decidieron de repente apagar sus cerebros? Diablos, podía entenderlo. No. No podía entenderlo. El tipo del café no había llamado a Nell persona, la había llamado máquina. Él, y muchos otros como él, Ichigo estaba dispuesto a apostar, no veían a Nikke como personas. Eso era tan absurdo. Estas mujeres lo daban todo por proteger a gente como ellas, y en lugar de gratitud, recibían desprecio y abusos. Nell era mucho más tranquila que él. Si hubiera estado en su lugar, no se habría quedado de brazos cruzados. La arrancar le daba la espalda, así que no podía verle la cara, pero independientemente de su expresión, estaba seguro de que estaba profundamente afectada por lo que había visto, igual que él. La turbulenta sensación que percibía de su energía espiritual era prueba suficiente de ello. Ichigo sacó el teléfono del bolsillo de su chaqueta. En ese momento solo tenía dos números, el de Nell y el de Ingrid. Ingrid le debía algunas respuestas. El mundo de los vivos, cuando el polvo se asienta. Fue un milagro que nadie hubiera muerto. No había prestado mucha atención a las quejas de los Shinigami, recelosos de la rapidez con que Aizen se había retirado de Karakura. Lo que la sociedad de almas esperaba que fuera una batalla catastrófica terminó siendo solo una escaramuza y algunas bravuconadas. Tras haber caído ella misma en las intrigas de Aizen, Orihime sabía que aquel hombre nunca dejaba de planear. Sus planes contenían planes dentro de esos planes. Pero por ahora, simplemente se alegraba de que la lucha hubiera terminado. Quería volver a casa. Quería volver a casa, abrazar a Tatsuki, ver a todos sus amigos del colegio y poder dormir tranquila sabiendo que no la habían arrebatado de la vida que tanto amaba. Pero no pudo. Todo había cambiado, porque no todos sus amigos habían regresado a casa con ella. Ichigo había sido el más fuerte de ellos, aquel entorno al cual se reunían aunque él no se considerara el líder de su pequeño grupo. Había tensión en el aire, un peso palpable mientras ella y sus amigos caminaban penosamente hacia la tienda de Urahara. Se sintió aliviada de que Rukia y Renji se hubieran quedado, o mejor dicho, de que se les hubiera permitido quedarse. Tras la inesperada y rápida retirada de Aizen y sus fuerzas, el capitán comandante había ordenado que se estacionaran más Shinigami en la ciudad de Karakura. Rukia y Renji habían sido incluidos en los refuerzos. Kurotsuchi ya estaba haciendo preparativos para desmantelar temporalmente los pilares, sin destruirlos. Probablemente serían necesarios pronto. Al doblar una esquina, las piernas de Orihime casi flaquearon al sentir un alivio repentino al ver el letrero familiar de la tienda de Urahara. Incluso cuando finalmente se tambaleó hacia la puerta, con la mano extendida, ésta se abrió antes de que pudiera siquiera llamar. Oh, Dios mío, señorita Orihime, qué gusto verla sana y salva. No pasó más de un segundo para que la voz del turbio dueño de la tienda perdiera su tono frívolo. Al genial inventor no le llevó más de un segundo averiguar quién era el miembro desaparecido del grupo. Ya veo. Será mejor que entren todos. Su voz era monótona y cansada, completamente desprovista de su humor habitual. Si Ichigo Kurosaki hubiera muerto en Hueco Mundo, eso, bueno,
Eso habría arruinado muchos planes. Más que solo los suyos. Urahara cerró la puerta tras Renji, cerrando así la marcha. A un lado, oyó los pasos de Yoruichi sobre el suelo de madera mientras se acercaba al grupo. Bueno, más le vale entrar él también y averiguar qué le ha sucedido a Ichigo Kurosaki. Sin importar lo que le hubiera sucedido al niño, él ya sabía que tendría que hacerle una visita muy incómoda a Isin. Notas del autor. Tengo muchas cosas en la cabeza ahora mismo, y probablemente se me olvide mencionar al menos una. Intentaré ser breve y resumir lo que sí recuerdo. Para empezar, sí, básicamente me salté toda la batalla de Karakura. ¿Por qué? Hay varias razones, pero sobre todo, quiero que esta historia sea un 95 a 99% desde la perspectiva de Ichigo. El fragmento de Bleach al final de este capítulo ya era mucho más largo de lo que me gustaba, y ya era bastante largo solo resumiendo las cosas. De hecho, dedicar tiempo a hacer escenas de lucha dignas de Bleach con todos los cambios añadidos habría requerido varios capítulos de 8 a 10.000 palabras, y como dije, eso ni siquiera está relacionado con la historia que intento contar. ¿Eso va a causar revuelo? Probablemente. Pero, al fin y al cabo, dedicar demasiado tiempo a cualquier cosa que no fuera Ichigo y Nel era simplemente incompatible con la historia. Sigamos adelante. Kubo es legendario por el estilo que les da a sus personajes. Yo no. Acepto recomendaciones. Tal como están las cosas. El nuevo atuendo de Ichigo es extremadamente básico. El atuendo actual de Nel es literalmente solo un cambio de paleta de colores blanco y azul de la ropa de Emma, sin su sostén exterior. ¿Le pareció a Ingrid demasiado indulgente con Ichigo y Nel? Quizás, pero, según su lógica, Nejiel representa un posible escenario de gigante dormido. No debes enfadar a esa máquina de matar andantes si puedes evitarlo, sobre todo cuando no tiene ningún mecanismo de seguridad que le impida asesinarte en cuanto te considere una amenaza. Ingrid cree que Nel es una Nikkei, por lo tanto, asume que la arrancar de incógnito ya está al tanto de cómo la mayoría de la población del Arca trata a los Nikke, razón por la cual no se molestó en informar a Ichigo y Nel de que más del 70% de la población del Arca es increíblemente racista / sexista hacia los Nikke. También se eliminaron algunas escenas de este capítulo por falta de tiempo y ritmo narrativo. Una de ellas seguramente se reutilizará en el próximo capítulo, mientras que la otra, como mínimo, se mencionará. La menos importante de las dos era básicamente una breve escena que mostraba que había sido de Grimhau, Dondochaka y Pesche.